La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que tuvo lugar en Francia y enfrentaba partidos y opositores de la monarquía absolutista. Tiene lugar entre los años 1789 y 1799. El comienzo de esta revolución es el asalto del pueblo francés a una antigua fortaleza convertida en prisión y que almacenaba una gran cantidad de pólvora, la Bastilla. Pero, ¿qué provoca esta situación? Luis XVI es el rey que gobierna Francia en 1789. Esta época, Francia se encuentra en una profunda crisis económica, por varias razones, principalmente por la guerra que mantiene con Gran Bretaña, donde Francia apoya la independencia de Estados Unidos. Esta guerra hace que Francia tenga unos gastos militares muy altos. Además, la corte de Luis XVI era muy lujosa y gastaba mucho dinero. Luis XVI y su corte vivían en el Palacio de Versalles. Y por otra parte fue una época de malas cosechas. En 1788, para los franceses, la harina era la esencia de la vida. El pan, su medida de subsistencia. La mayoría de la gente en Francia comía casi 1 kilo de pan al día. El pan era esencial y su subida de precio la notó todo el mundo. Si el precio se doblaba, tenías problemas. Bajo la mala financiación de Luis XVI, el precio de la harina se disparó. Las escasas provisiones se estaban agotando y el precio de una rebanada de pan pronto igualó al sueldo de un mes. El hambre se convirtió en rabia. Surgen disturbios por toda Francia. Se atacan casas. Se roban panaderías y los panaderos, acusados de guardar pan, son linchados allí mismo. En esta situación, Luis XVI convoca a los Estados Generales para intentar buscar una solución a la crisis en la que se encuentran. El hecho, Majestad, es que el conjunto de la nación está más endeudado por momentos. Los gastos de la corte, el derroche de Su Majestad la Reina y nuestra participación en la guerra americana, cuyos costes ascienden a 2.000 millones de libras. Las previsiones para el futuro, si me permitís resumirlas con toda franqueza, son algo más que negras. Entonces, ¿qué me aconsejáis, señor Necker? Francamente, solo tenemos dos opciones. Una es rechazar las deudas y olvidarnos de las consecuencias pese a quien pese. No, señor Necker. ¿Y la otra opción? Convocar los Estados Generales. Es la única institución con poder para recaudar los impuestos que Su Majestad necesita. Pero si no ha habido que recurrir a ellos desde hace 150 años, señor Necker. Sí, no hay alternativa. Y de toda Francia, los delegados afluyen hacia la capital. Buenos días, amigos. Buenos días. Buenos días. Políticamente, Francia estaba organizada en los llamados tres estados. El primero era el del clero, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros dos estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97%. El tercer estado se da cuenta de que son ellos los únicos que pagan impuestos y, sin embargo, no tienen ningún poder para decidir. Así que el tercer estado, representado por la burguesía, convoca a la Asamblea Nacional y se fija como objetivo crear una constitución nueva. El rey se siente amenazado y llama a la Guardia Real. Para defenderse, la Asamblea Nacional crea una milicia popular
llamada la Guardia Nacional. Los campesinos, obreros de las ciudades y siervos se unen rápidamente a la Guardia Nacional, porque era la única manera de acabar con su situación. La insignia de la Guardia Nacional es una escarapela roja y azul, los colores de la ciudad de París. Estos dos colores, a los que se unió el blanco, se convirtieron en el emblema de la Revolución y los colores de la bandera de Francia. Con esta revolución, la burguesía pretendía conseguir la igualdad de todos los súbditos del rey, como trampolín al control de las estructuras políticas del reino. Para el pueblo era la única posibilidad de cambiar su situación. La Guardia Nacional se formaba en un tiempo récord, pero no tenía armas, así que la muchedumbre, armada con palos, picos y piedras y algunas armas, asaltó varios edificios donde se suponía que se guardaban armas. Sin embargo, allí no había pólvora. Corría el rumor que la pólvora estaba almacenada en la Bastilla. Una gran masa de gente se dirigió hacia la Bastilla para asaltarla y hacerse con la pólvora. Después de 5 horas, la cabeza del director fue clavada en una pica a modo de trofeo y paseada por toda la ciudad. Se inició así una macabra costumbre que seguirá durante toda la Revolución, la decapitación. La misma suerte corrieron Luis XVI y María Antonieta. Luis XVI nació en Versalles, Francia, en 1754 y murió en París en 1793, rey de Francia y duque de Berry, heredero de Luis, delfín de Francia y nieto de Luis XV. En 1770 contrajo matrimonio con la hija de la emperatriz de Austria, la archiduquesa María Antonieta, quien le dio 4 hijos. Hombre de buenas intenciones, pero débil de carácter, poco interesado en los asuntos políticos. Se dejó influenciar por la reina y por una camarilla de cortesanos. María Antonieta nació en Viena en 1775 y murió en París en 1793. Reina de Francia, hija de los emperadores de Austria, Francisco I y María Teresa. Contrajo matrimonio en 1770 con el delfín de Francia, Luis, que subió al trono en 1770 con el nombre de Luis XVI. Mujer erívola y voluble, de gustos caros y rodeada de una camarilla intrigante. Pronto se ganó fama de reaccionaria y despilfarradora. Ejerció una fuerte influencia política sobre su marido, al que nunca amó. Murió con su marido intentando huir de Francia. Fue ejecutada junto a su marido en la guillotina. Jour de gloire est arrivé.